Bienvenido a un video sobre los valores de la función trigonométrica de los ángulos comunes. El objetivo del video es determinar el valor de las 6 funciones trigonométricas usando ángulos de referencia y triángulos de referencia. Así que lo primero que debemos recordar es que si tenemos un triángulo correcto de 30, 60, 90, la relación entre los tres lados sería 1 para la pierna más corta, 2 para la hipotenusa y raíz cuadrada de 3 para la otra pierna. Y, por supuesto, podría ser cualquier múltiple de estos, pero esta es la manera más común de representar la relación entre los tres lados de un triángulo derecho 30, 60, 90. Ahora, si hablamos de un triángulo de 45, 45 derecho, la relación entre los tres lados sería las dos piernas sería 1, y la hipotenusa sería la raíz cuadrada de 2 o cualquier múltiple. Así que esto fue cubierto en un video anterior. Si no sabe esto, quiere ver eso primero. Consideremos el ángulo de 120 grados en posición estándar. Así que tenemos esta mucha rotación, o 30 grados pasaron 90 grados. Aquí está nuestro lado neutro, aquí está nuestro lado terminal. El ángulo de 20 grados a veces se llama teta. Ahora, el ángulo de referencia está formado por el lado terminal del ángulo, y la parte más cercana del eje X, así que lo que significa es, seleccione cualquier punto en el lado del terminal del ángulo y dibuja un segmento a la parte más cercana del eje X y esto formará un triángulo correcto, que es nuestro triángulo de referencia. Y nuestro ángulo de referencia sería este ángulo aquí, a veces llamado teta prime. Para que el triángulo formado por teta prime se pueda utilizar para encontrar los valores de los 6 valores de función trigonométrica de teta, o en este caso, 120 grados. Así que vamos a echar un vistazo más de cerca a esto. Vamos a ver si podemos determinar los 6 valores trigonométricos por 120 grados. Así adelante y dejemos configurar esto. Sabemos que es de 120 grados. Formaremos nuestro triángulo de referencia por este segmento aquí, a la parte más cercana del eje X. Aquí está nuestro ángulo de referencia, que si esto es 120, sabemos que tendría que ser de 60 grados. Entonces, si esto es 60 grados, este curso es de 30 grados, y ahora sabemos cómo estos tres lados se relacionan con uno otro. Esto sería 1, esto sería 2, y esto sería la raíz cuadrada de 3. Ahora, la única captura aquí es, aviso, que la coordenada X de este punto sería realmente -1. Así que vamos a tener que etiquetar esto como un -1. Cualquier coordinado sería más raíz cuadrada 3, así que lo dejamos solo. Podemos utilizar este triángulo de referencia para encontrar los 6 valores de la función trigonométrica. Usando SOHCAHTOA, si necesitamos, el sino de 120 sería la relación del lado opuesto para la hipotenusa o la raíz cuadrada 3,2. ¿Qué significa que el cosecante de 120 grados sería el recíproco de esto? Recuerde que sin teta y cosecante teta son reciprocales. Podrían pedirnos racionalizar esto, lo que nos daría 2 raíz cuadradas 3. El cosino de 120 grados sería el cosino de este ángulo verde aquí, que es adyacente sobre la hipotenusa -1, 2. Y ya que el seguro es un recipiente de coseno, esto nos daría -2, 1 o -2. Y para el tangente de 120 grados sería la relación del lado opuesto al lado adyacente, o la raíz cuadrada 3 dividida por -1 igual raíz cuadrada 3. Y el reciprocal para un cotangente de 120 grados sería -1 raíz cuadrada 3. Y eso es. No necesitamos una calculadora para determinar estos valores. Y no solo eso, estamos encontrando valores exactos si es racional o irracional. Intentemos con otro. Tracemos 210 grados en posición estándar y luego encuentre los valores de estos. Aquí está nuestro lado inicial, rotaremos a la derecha a 210 grados. Esto sería 180 y 30 grados más a nuestro terminal lado aquí. Escoja cualquier punto en el lado del terminal. Conéctelo a la parte más cercana del eje X. Este sería nuestro triángulo de referencia. Este es nuestro ángulo de referencia, que si este es 180, este ángulo de referencia sería de 30 grados. Tenemos otro 30, 60, 90 triángulo correcto. Sabemos que la pierna corta sería suma múltiple de 1, la hipotenusa sería suma múltiple de 2, y la otra pierna sería suma múltiple de la raíz cuadrada de 3. Otra vez. La única condición aquí deben tener cuidado es esta coordinación aquí. Habría tanto una coordinada hacia, por lo tanto el valor X tendría que ser negativo, y tanto el sino de 210 grados sería la relación. Del lado opuesto al hipotenusa o -1, 2,
menos 1, 2. Cosecante sería el reciprocal a menos 2. El coseno de 210 sería la relación del lado adyacente a la hipotensión o la raíz cuadrada 3,2. Y luego el seguro sería el reciprocal. Si racionalizamos este similar a la diapositiva anterior, tendríamos menos 2 raíz cuadrada 3,3. Tangente de 2,10 sería la relación del lado opuesto al lado adyacente menos 1 square root 3. Así que si necesitamos racionalizar esto, sería la raíz cuadrada de 3,3. Y entonces del curso, el cotangente sería el recíproco de esto, que es la raíz cuadrada de 3. Intentemos otro. Ahora queremos plotar menos 45 grados. Así que tenemos el lado inicial aquí, la rotación hacia la derecha de 45 grados. Dibuja el lado del terminal, forma el triángulo de referencia. Y por lo tanto, sería 45 grados. También sería de 45 grados. Lo que significa que debemos conocer la relación entre estos tres lados y sería una raíz cuadrada 2. De nuevo, mirando las señales, ahora estamos en el segundo cuadrante, así que la coordinación X sería positiva, pero la coordinación Y sería negativa. Entonces llamaremos a este menos 1. Estamos listos para ir. Vamos a utilizar este ángulo de referencia aquí para encontrar todos estos valores. Un seno de menos 45 grados sería la relación del lado opuesto al hipotenusio. Menos un root cuadrado 2, racionalizando esto tendríamos root cuadrado 2,2. Y el cosecante sería el reciprocal de esto en azul. Así que, raíz cuadrada 2. Cosine sería el adyacente sobre la hipotenusia. Más la raíz cuadrada de 2, raíz cuadrada racionalizada 2,2. Cosecante de nuevo, sería el recíproco de la raíz cuadrada de la relación de cosino 2. Y tangente de nuestro ángulo sería el opuesto sobre el adyacente menos 1 más 1, que es igual a menos 1. Y el reciprocal todavía sería menos 1. Y parece que tengo uno más. Vamos adelante y miremos el ángulo de 270 grados. Aquí está nuestro lado inicial. Ahora, este sería 90, 180, 270, así que es un ángulo cuadrantal. Así que no podemos formar un triángulo de referencia, pero lo que podemos pensar es el círculo de la unidad. Recuerde que el círculo de la unidad sería, si tenemos un círculo aquí donde el lado de la terminal lo intersectó con radio 1. Entonces, si pudiéramos determinar las coordenadas de este punto, podemos usar esto para encontrar los valores de estas funciones. Y, por supuesto, podríamos usar el y esto tendría las coordenadas. Así que en este caso, pensaríamos en esto como x, esto como y recordamos que es un círculo de la unidad, así que r es igual a 1. Así que solo para actualizar su memoria, sin θ es igual a r. Aquí teníamos menos 1, 1, que es igual a menos 1. El reciprocal también es un menos 1. Cosine θ es xr, que sería x1 solo x. Que es igual a 0. Recuerda que el reciprocal de 0 no estaría definido. Y el θ es y x menos 1 0 también no está definido. Pero escribir esto primero es útil porque si tomas el recíproco de esto para cotangente tenemos 0 menos 1, que es igual a 0. Por último, mostraré el círculo de la unidad. Los puntos que forman todos los ángulos de referencia más comunes, significa 30, 45, 60 hexanewtones los 4 cuadrantes. Probablemente debe tener uno de estos manos porque puede acelerar el proceso para encontrar los valores de la función trigonométrica de los ángulos más comunes. Acabamos un poco de información aquí, pero esperamente lo encontró útil. Tenga un buen día.